¿Cómo les va? Muy buenas noches, enorme placer de saludarlos. En la continuidad de los miércoles que están incluidos dentro de esta exposición ganadera tan sui generis que tenemos en este año por el tema del COVID, se ha pensado que los 4 miércoles de noviembre sean ocupados por diferentes profesionales que vienen a entregarnos conceptualmente sus conocimientos, lo que es fruto de su trabajo diario. Estuvimos la semana pasada, saben ustedes, con Pablo Chesta, estuvimos hablando del tema inseminación en vacas de rodeo, y seguimos avanzando con nuevas charlas que tienen que ver con el tema agropecuario. Toca hoy la posibilidad de poder conocer y escuchar a quien es Daniela Reale, contadora pública, además ha obtenido la maestría en finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Ella va a estar hablando con nosotros sobre trigo, maíz y soja, actualidad y futuro dentro de nuestra región, lo que económicamente viene de la mano del trigo, del maíz y de la soja. En este miércoles, que es el segundo de los 4 que tendremos durante este mes, viene, además de Daniela Reale, tendremos la oportunidad de escuchar a otros profesionales que sobre el cierre de la charla les vamos a estar contando. Pero Daniela se desempeña como analista de mercados y consultora en una empresa FIO. Desde su experiencia en operatoria futuro y opciones agrícolas, esta talentosa mujer trabajó en diversas empresas e instituciones del sector, entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero antes de recibir a Daniela, digamos que vale la pena destacar que una empresa local como Mayoco Cereales Sociedad Anónima, que desde el distrito pajonal del departamento Victoria, provincia de Entre Ríos, ha logrado desarrollar una de las firmas más exitosas de agronegocios en la región. Sus inicios se remontan al año 1971, cuando su fundador, Domingo Mayoco, comenzó como productor agropecuario y contratista rural en un campo de 90 hectáreas, propiedad de su padre. Desde entonces, su apuesta familiar se ha diversificado no solamente al desarrollo de cultivos, sino que hoy dispone de un abanico de servicios que lo posicionan como una de las firmas de mayor crecimiento e inversión. Como cada una de las empresas que acompañan esta primera Expo Virtual Victoria Nogoyá, Mayoco Cereales, Sociedad Anónima, ha sabido interpretar el rumbo de los cambios y lo demuestra invitando a una destacada profesional como es Daniela Reale, que nos hablará del panorama de mercados, trigo, maíz y soja. Quiero decirles que hemos tenido el viernes una jornada también excepcional de remate en la Sociedad Rural de Nogoyá y que este trabajo, que es histórico y que indudablemente comienza un camino en una etapa crítica como la que estamos ocurriendo socialmente en la Argentina, tiene en la Sociedad Rural de Victoria y en la Sociedad Rural de Nogoyá dos emprendimientos, empresas, amigos, que desde la producción han pensado que es el momento de unirse. Y esto la verdad que en sí mismo es todo un símbolo. Antes de hablar con Daniela, vamos a hablar y escuchar y ver a Mayoco. Ha llegado el momento entonces de presentar y de recibir y de agradecer su presencia y por anticipado todo lo que conceptualmente nos dará a partir de este momento a Daniela Reale. Daniela, mucho gusto,
bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este tiempo histórico para la Argentina, pero también para la sociedad rural de Victoria y de Nogoyá. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Johnny, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Desde ya que, bueno, es un momento histórico, como bien vos decías, por la exposición, para el país, por el año. Así que, bueno, vamos a tratar de ayornarnos a este nuevo formato y tratar de mostrar lo mejor que se pueda lo que estamos viendo en el mercado. Desde ya también agradezco a la firma Mayoko, con quien nosotros tenemos contacto a diario, bueno, por esta invitación. Y bueno, vamos a ver si podemos revisar un poco este mercado tan volátil que hemos tenido durante todo este tiempo. Te escuchamos atentamente. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Bueno, la idea acá, si bien es mucho lo que tendríamos para charlar, que tal vez en una sola hora nos quede corta, la intención es resumir un poco lo que nosotros estamos viendo de mercado, qué es lo que estamos viendo ahora y a futuro, como para que esto se pueda usar después, obviamente, en lo que es la toma de decisiones, que de hecho todo el análisis de información tiene esa validez, tratar de usarla para tomar las mejores decisiones en este rubro tan cambiante y con tantas cuestiones que hemos venido teniendo durante todo este tiempo. Así Daniela, que bueno. Daniela, perdón. Sí. Poné tu pantalla, por favor, para poder observarte con tranquilidad nosotros desde aquí. Ahí, si yo pongo, ahí se ve ustedes, pero... Para que te veas vos. Fundamentalmente el tema es que te puedas ver vos. Si yo pongo la pantalla, no, atrás ¿están viendo la presentación? No. Ahí está, ahí tenemos la presentación. Ahí está. ¿Sí? Ah, ahí sí, está. bárbaro. Se ve que tuvo un delay porque yo lo tenía acá. Bueno, estas son las cuestiones de la virtualidad. Sí. Pero no, nos vamos acomodando, así que por suerte todo se puede acomodar. Bueno, como les decía, la idea es arrancar a ver cada uno de los cultivos. Voy a empezar por la soja. La verdad que este ha sido un año en donde hemos tenido de todo, si uno se pone a pensar. En la pantalla lo que les estoy mostrando es básicamente los precios de la soja en Chicago, que es el mercado que nosotros tomamos como referencia, pero lo que pasó allá de alguna forma se termina replicando en nuestros precios. Si bien esta gráfica muestra precios históricos desde el año 2014, si nosotros nos concentráramos nada más en lo que pasó este año, básicamente hemos tenido de todo. Ustedes recuerden que arrancamos un año en donde se hablaba allá por diciembre de la guerra comercial con China y del acuerdo que estaban logrando tener. Después tuvimos los primeros meses del coronavirus en donde los mercados se derrumbaron. Después hablábamos de una mega producción en Estados Unidos que allá por agosto, con una falta de lluvias, empezó a ponerse en jaque. Y después China entrando a comprar masivamente granos de Norteamérica, que nos llevó a niveles altísimos. Y en las últimas semanas, ya enfocándonos en todo lo que es Sudamérica, empezamos a ver subas de precios de la mano de la sequía en Brasil, que también eso lo trasladamos acá. Y de alguna manera eso fue lo que hizo que los valores hayan llegado a un valor mínimo a mitad de este año, para luego dispararse y en una tendencia alcista que parece que no termina. Fíjense que hoy estamos en niveles de precios de soja que no se veían desde el año 2016. De alguna forma esos ítems que están ahí están demostrando cuáles fueron los principales factores, que yo se los traté de resumir, pero la realidad es que las perspectivas a futuro terminan siendo o siguen siendo alcistas, más que nada teniendo en cuenta que muchas de estas cuestiones todavía no están resueltas. Fíjense que una de las cosas que yo les mencionaba es cuando nosotros hablamos de granos, siempre miramos lo que pasa en Estados Unidos porque es el principal productor de gran parte de los granos, tal es el caso de la soja. Entonces, siempre el mercado mira lo que pasa allá, mira lo que pasa en Brasil, mira lo que pasa en Argentina en el mercado de soja. Y esta semana que veníamos recuerden que la semana pasada, tras haber llegado los precios a valores máximos, tuvimos algunas correcciones. Pero esta semana un nuevo dato o un nuevo ajuste en los stocks de Estados Unidos volvió a hacer que los precios se dispararan. Hoy estamos hablando de una soja para Argentina que está en torno a los $300 para la campaña nueva.
valores impensados hace 3, 4 meses atrás. Este nuevo dato vino de la mano del USDA. El USDA es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que todos los meses saca información que es relevante para el mercado y que se sigue mucho de cerca. El USDA lo que hizo fue recortar aún más los stocks bajos que tampoco se ven desde el año 2016. Esto se sumaba a lo que yo les comentaba antes, un climático de Sudamérica que viene haciendo lo suyo, más que nada enfocándose en Brasil. Entonces, esta semana de nuevo baja de stocks, los precios se dispararon afuera, estos valores los copió la soja argentina y hoy llegamos a los niveles que estamos viendo actualmente en $300. ¿Qué es lo que pasa con China? Bueno, en el caso de soja, China siempre fue el principal comprador de grano. Solamente vimos una caída en las importaciones de China cuando estuvimos allá por el año 2018 y 2019 con el tema de la guerra comercial y los aranceles. Pero ya pasado este tema, China recompuso su nivel de stocks de cerdos tras la fiebre porcina y ahora activamente está en el mercado otra vez. Fíjense que las importaciones siguen creciendo año tras año y esto se espera que siga, o sea que China va a ser algo que vamos a seguir escuchando. Y después el otro gran tema que el mercado mira muy de cerca son las exportaciones que está teniendo Estados Unidos y que son realmente muy altas. Pensemos que estamos muy avanzados contra años anteriores. Hoy Estados Unidos lleva vendidas 49, casi 50 millones de toneladas, cuando lo normal para esta época son 38, y recién arranca el ciclo en Estados Unidos. Ustedes piensen que ellos están a contraestación nuestra. Entonces son todos factores que se van sumando para darle sustento y para pensar que todavía la soja tiene tela para cortar. El avance en Brasil, ¿qué fue lo que pasó en estos días? Bueno, Brasil, por el tema de la sequía, que es lo que también ocurre acá, arrancó muy retrasado. Ahora se lograron normalizar, ya estamos en más del 50% de la siembra, estamos a un nivel que es normal para esta época. El problema aquí es qué va a pasar en adelante. ¿Por qué? Porque el estado de humedad de los suelos con que arrancó Brasil también fue muy malo. Estos son mapas que nosotros solemos mirar mucho acá en Argentina, que muestra cuál es la anomalía de la humedad del suelo. Cuanto más oscuro sea el rojo, o cuanto más rojo, quiere decir que peor está la situación de humedad en los suelos. Bueno, Brasil arranca con baja humedad. ¿Va a sembrar? Sí, va a sembrar a tiempo. La cuestión es qué va a pasar más adelante, qué va a pasar cuando tenga que empezar el desarrollo en un año que, como ustedes deben saber y deben mirar mucho más que yo, se perfila niña y cada vez son más altas las probabilidades de que tengamos un año niña. En Argentina ha ocurrido lo mismo. Argentina está arrancando recién la siembra de soja, una siembra que viene retrasada contra años anteriores. Fíjense el mapa de Argentina, acá a la derecha. Tenemos también toda la zona agrícola en niveles de humedad muy bajos, principalmente todo lo que es el norte del país, todo lo que es la provincia de Córdoba, Entre Ríos un poco mejor, pero también con déficit de humedad en los suelos. Tal vez Buenos Aires, bueno, esto es lo que se vio en la campaña de trigo, básicamente. Las áreas más afectadas de trigo son justamente las que ahora arrancan con estos perfiles tan bajos, y va a ser algo que nos va a perseguir durante toda la campaña, porque fíjense que el pronóstico trimestral, y esto aplica para Brasil, si bien esto se va actualizando todos los meses, nos está indicando una temperatura que va a estar por arriba de lo normal. Fíjense que tenemos en la mayor parte de la zona agrícola, incluso fíjense acá en Entre Ríos, más oscuro. Estamos hablando de un 50% más de lo normal, de temperaturas más altas de lo normal y de lluvias menores a las normales. Si bien por ahí, dependiendo de la zona en la que estemos en la provincia, algunas zonas tuvieron mejores lluvias que otras, por ahí las del sur que las del norte, bueno, el perfil en adelante, el pronóstico es bastante complejo. Entonces, todos estos datos que yo les vengo mostrando
se terminaron traduciendo en fondos en Estados Unidos que han comprado masivamente soja. Ustedes recuerden que los fondos allá mueven muchas toneladas, que compran y salen del mercado ya no por una postura de cobertura, sino de especulación pura. Cuando los fondos empiezan a comprar, obviamente lo que están esperando es poder salir con una ganancia. ¿Y cuándo van a salir con ganancia? Bueno, cuando el precio suba y después puedan sacar la posición a un precio más alto. Entonces, esto, de alguna manera, todas estas cuestiones, China comprando, stocks bajos, Brasil con problemas, llevaron a que los fondos lleven a esta posición en menos de 2 meses, si quieren, por poner un plazo. Ahora, ¿cómo trasladamos todo esto a nuestro mercado? Ustedes me van a decir, bueno, pero esto es de Estados Unidos, ¿y qué pasa acá en Argentina? Bueno, acá se suma otra cuestión más. ¿Por qué? Porque básicamente el productor argentino, la soja es el refugio de valor. Fíjense que hoy en día de la campaña 19-20 lleva vendido un 55% de la soja. Y de la campaña nueva, de la 2021, llevamos vendido un 3%. Si bien es un ritmo que está dentro de lo normal, es bastante bajo, teniendo en cuenta los precios que estamos teniendo. Y acá hay dos grandes cuestiones. Por un lado, la brecha cambiaria, que de alguna manera esto es lo principal, al menos para la 19-20, que es una mercadería que no tendría que tener problemas con el clima, pero básicamente el atraso cambiario frena cualquier decisión de venta que no sea para aplicar a algo. Hoy en día, por más que la soja tenga precios de $340, quien no tenga necesidad de hacer dinero con esa venta, si vende, tiene un tipo de cambio que es diferente al tipo de cambio que vemos acá. Por eso tenemos esta gran brecha. Este 88 o 81% muestra la brecha, esa famosa brecha que se habla entre el tipo de cambio del Banco Nación, al que se especifican los negocios de granos, y el tipo de cambio de la bolsa o el contado con liqui, que de alguna manera reflejan el mercado real, por así decirlo. Entonces, a todo el contexto anterior, que es alcista, se le suma el atraso cambiario, que frena cualquier decisión de venta, y esto se incluye tanto para la soja como para el maíz y el trigo, pero por ahí en soja se ve mucho más, porque el maíz por ahí avanzan las ventas. Y por otro lado, las perspectivas secas que hacen de que este 3% que veíamos antes, ante un año que se augura niña, bueno, el productor es cauteloso al momento de tomar decisiones. Entonces, a lo anterior dicho se le suma esto. Un punto es cuánta soja va a pasar de campaña. Nosotros acá estamos tomando los datos de la bolsa. Fíjense que estamos hablando de más de 13 millones de toneladas que van a pasar de una campaña a la otra. O sea que no es que no hay soja. La soja está, la oferta está, pero el tema es que si no hay necesidad, por lo que decíamos antes, por la brecha cambiaria y por la falta de alternativas para dolarizarse, básicamente el productor termina guardándose la soja. Hoy el mercado de capitales brinda oportunidades para poder pasarse a dólares, pero bueno, todas estas oportunidades están asociadas por ahí a mercados, a instrumentos del mercado de capitales, que algunos más conservadores o por temor a lo que pueda pasar no las toman. Pero básicamente la soja está. La diferencia, como lo vamos a ver con respecto al maíz, es que en el caso del maíz, el precio del maíz local está muy sostenido, pero aquí la diferencia es que maíz no hay remanente de campaña, sino que la realidad es que hay poco maíz disponible. Entonces eso se suma para darle firmeza al maíz local. Entonces, para redondear, en el caso de la soja tenemos mucho por delante a nivel local, y tanto acá como en Brasil vamos a seguir muy de cerca lo que pase con el clima, que va a ser crucial. Y el otro punto a enfocarse es, bueno, a ver si hay algún tipo de cambio en lo que es las medidas cambiarias que lleven a que se pueda, o que sea un incentivo mayor a vender a estos buenos precios, porque la realidad es que los precios son muy buenos, muy por encima de los presupuestos que ustedes supongo habrán hecho al principio de la campaña 19-20, incluso de la 2021. Nosotros hace 3-4 meses atrás hablábamos de precios de presupuesto mucho más bajos, pero la realidad es que todo
todos los indicios y todos los factores que tenemos hoy, todas las cartas que hay sobre la mesa nos muestran de que hay todavía margen para que sigan para arriba los precios. En el caso del maíz, a todo lo que veníamos hablando antes, porque el tema del clima afecta también al maíz, el tema de cambiario también afecta, pero lo que hay que resaltar en el caso del maíz es la aparición de China en el mercado mundial de maíz. China fue siempre un gran comprador de soja, pero no de maíz. ¿Por qué? Porque China es el mayor productor de maíz del mundo, pero todo el maíz que produce lo consume. Este año está necesitando más maíz del que consume. Normalmente China importa unas 7 millones de toneladas con un arancel reducido, pero este año empezó a comprar masivamente maíz y se lo compró básicamente a Estados Unidos. Por eso, el nivel de exportaciones de maíz de Estados Unidos es el centro de atención. Fíjense que hoy estamos a un 50% de las exportaciones totales y avanzando. Entonces, esto era algo inesperado. China es un participante que no se puede nunca saber cómo va a reaccionar. Así como China un día entró a comprar maíz, mañana puede dejar de comprarlo y que las importaciones se queden en el nivel en el que están, o bien llegar a comprar más de 20 millones de toneladas como se está rumoreando, y ahí sí estaríamos en un problema. Como también vamos a estar en un problema si China de repente deja de comprar y bueno, los precios dejan de tener ese sustento. Pero la realidad es que en el mercado chino los precios del maíz habían subido mucho y a China le convenía vender el maíz que tiene en sus reservas y darse vuelta y recomprarlo en el nivel internacional a un precio más bajo. Entonces, de alguna manera el mercado todavía espera que siga activo China. Fíjense que estas son las ventas de Estados Unidos de esta campaña. Gran parte de esas 33 millones de toneladas que veíamos recién se las ha vendido a China, casi 27 millones de toneladas, cuando lo normal es que China compre 7. Y todo esto es lo que el mercado de alguna forma vino tomando y que se termina viendo en estos stocks de Estados Unidos, que también están en niveles bajos, no como los de la soja, que hablábamos de un 4%, pero sí en niveles muy bajos, y que podrían ser más bajos todavía si de repente se siguen ajustando el dato hacia China, ¿no? Esto es el último informe que salió ayer. Lo que hizo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es ajustar la producción un poco, como lo esperaba el mercado, pero también aumentó las exportaciones porque hizo un ajuste a China. Ahora el USDA dice que China va a pasar a comprar de 7 a 13 millones de toneladas, pero la realidad es que ya compró mucho más que eso. Entonces, la pregunta, bueno, es justamente a qué número vamos a ir con respecto a las compras de China. Y después, bueno, fíjense que acá, para que vean en gráficos lo que yo les decía recién, el comercio, esto es muy bueno de mirar, porque acá a la izquierda, fíjense que China desde hasta más o menos el año 2007-2008, China era exportador neto de maíz. A partir de ahí, con un aumento del consumo, empezó a importar. En los últimos años tenía una cuota de 7 millones sin arancel, o de un arancel del 1%. Por encima de esos 7 millones, China tiene que pagar un arancel del 60%, pero aún así, con el aumento que habían tenido sus precios internos, le convenía seguir comprando el maíz afuera. Entonces, si de repente estos 13 millones que ahora se estimaron, en lugar de ser 13, se van a 20, 22, como hubo rumores todos estos días, y bueno, este balance que veíamos antes, si todo lo compra a Estados Unidos, el balance que veíamos antes, bueno, va a ser mucho más ajustado, y ahí abre la oportunidad de decir, bueno, si China realmente va a comprar esa cantidad de maíz y no se la puede comprar toda a Estados Unidos, tal vez Argentina tenga una oportunidad de venderle maíz a China, incluso, bueno, también Brasil, ¿no? Pero ahí tenemos otra alternativa para ubicar a nuestro cereal. Y desde ya que todos estos factores se terminaron reflejando en la posición de los fondos,
que desde mediados de septiembre pasaron de estar neutrales, ni comprados ni vendidos, a tener una posición de más de 38 millones de toneladas compradas en lo que es maíz de Estados Unidos. Y de nuevo, una posición comprada implica que estos fondos van a querer salir vendiendo y por ende lo van a querer hacer un precio más alto para hacerse una ganancia. Entonces, son señales de expectativas alcistas. ¿Qué otro punto hay que tener en cuenta? Que esto recién lo vamos a saber en febrero, es qué pasa con la siembra de la safriña en Brasil. Ustedes recuerden, Brasil tiene su maíz temprano, que es el que se está sembrando ahora. Si el año sigue normal, Brasil proyecta tener unas 110 millones de toneladas de maíz. De esas 110 millones, unas 70 millones son del maíz tardío o safrinia, que se siembra después de la soja. Fíjense que acá abajo dice soja. La soja se empieza a cosechar en febrero en Brasil, y cuando se empieza a cosechar la soja, automáticamente se empieza a sembrar este maíz. Entonces, hasta que no se termine de la soja, como ya dijimos, a pesar de la sequía y a pesar de que hubo retraso en la siembra, ya se pusieron al día los brasileros. Aparte, un dato no menor es que tanto para maíz como para soja al productor brasilero los márgenes les daban muy buenos con estos precios. Entonces, era un incentivo a sembrar más allá de la sequía. Y otro dato no menor es que Brasil está muy avanzado con las ventas de la campaña nueva. Brasil ya debe tener vendido más del 60% de la soja y del maíz de la 2021 por adelantado, mucho más que otros años. Y esto responde a que Brasil también tuvo una devaluación del real, pero a diferencia de lo que pasa en Argentina, el productor brasilero piensa en reales y con una devaluación aceleró las ventas. Entonces, de alguna manera hay que cubrir toda esa cantidad de ventas adelantadas. Entonces, volviendo al maíz, yo les comentaba, Brasil de esas 110 millones de toneladas tiene 70 que son de este maíz tardío, de esta safrinia, pero recién vamos a saber la posibilidad de que se cumpla la proyección cuando empiecen a sembrar en febrero, ¿no? Y ahí volvemos al mapa que habíamos visto antes. Brasil tiene una situación de humedad con déficit. Habíamos visto ese mapita donde estaban todas las zonas en rojo. Va a atravesar toda la campaña de soja con un climático complicado, con pocas perspectivas de lluvia. Y eso después se va a terminar trasladando al inicio de la siembra de la safrinia. Por lo tanto, tenemos gran parte todavía por desarrollarse. Hay que ver qué pasa con este maíz. Este maíz de safrinia es el que compite en el mercado internacional, porque el maíz temprano de Brasil lo consume internamente, y este maíz de safrinia es el que compite con nuestro maíz tardío, allá el que vamos a tener por junio-julio. Pero bueno, este retraso en soja podría terminar impactando de alguna manera en la safrinia, aunque por el momento, como ya les dije, las proyecciones no se han modificado. Fíjense que Brasil sigue aumentando la producción año tras año, tanto de soja como de maíz. Yo no puse acá el dato, pero Brasil estima tener más de 130 millones de toneladas de soja en esta campaña. O sea que estamos hablando de niveles récord y pasando a ser el primer productor de soja del mundo, superando incluso a Estados Unidos. Y en el caso de maíz también siguen creciendo en área año tras año. Ahora, ¿cómo trasladamos todo esto al mercado local? Porque, bueno, lo que decíamos antes en soja también se replica para el mercado local. Nosotros tenemos precios del maíz 19-20 que parecen que no tienen techo. Acá en el gráfico lo que tenemos es la comparación del precio de Argentina, tomando como referencia el MADVA. Esto es, bueno, de hecho este precio me quedó desactualizado. La línea azul. Acá, fíjense que el gráfico tiene una suba muy importante y esta baja fue la de la semana pasada. Y ahí es donde dijimos, bueno, ¿habremos llegado a un techo o el mercado todavía sigue teniendo fundamentos? Bueno, de hecho el mercado sigue teniendo fundamentos.
Fíjense que esta es la línea verde, es el precio en Chicago, que también es nuestro valor de referencia. Fíjense el diferencial que hay entre Chicago y Argentina. Argentina está más cara que Chicago y estuvo así durante toda la campaña de maíz, perdón. Y acá en la línea punteada de rojo era nuestro precio de presupuesto que teníamos definido desde comienzos de la campaña 19-20. Fíjense el diferencial que tenemos entre el presupuesto y lo que vale hoy el maíz. Entonces, el precio del maíz disponible parecería no tener techo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué se suma a todo lo que venimos hablando del internacional interno? ¿No? ¿Qué otra cosa más tenemos acá que hace que el valor esté en estos niveles? Por un lado, el pase de campaña, que yo les decía antes, la diferencia que tenemos entre la soja y el maíz es que soja vamos a tener un pasaje de campaña de más de 13 millones de toneladas, o sea, soja hay. El tema es que la falta de alternativas para dolarizar es el mayor desincentivo a venderla y va a pasarse de campaña, a pesar de que entre el valor que tiene la soja hoy y el valor que tiene en mayo tenemos un diferencial de casi $50, este llamado famoso inverso, ¿no? En el caso del maíz también hay un inverso, nosotros es más chico. Fíjense que el remanente entre lo que ya tiene comprada la exportación, que la exportación está súper activa comprando maíz, a una contramargen, más lo que resta por comprar la industria, estamos hablando de que el stock que va a pasar de campaña es de 2-3 millones de toneladas. Entonces, en el momento de decidir qué vender hoy, si vendo maíz, vendo soja, obviamente que se usa el maíz, pero la oferta lo hace valer porque sabe que de alguna manera los compradores están necesitados y que este stock que tenemos dando vueltas es muy... Entonces, a nivel local tenemos este tema. Por otro lado, un programa de exportación que estuvo, como yo les decía antes, muy firme. Fíjense que tenemos acá los embarques de maíz, son de toda esta campaña, son las barras en color naranja, embarques entre 3 y 4 millones de toneladas durante todo el año. Y tenemos para los próximos meses, todas estas líneas en celeste vendrían a ser las declaraciones juradas, que ya están, todas las ventas que ya están declaradas. Fíjense que tenemos para los meses que vienen, bueno, algo en noviembre, un poco menos ya para lo que es diciembre, enero y febrero. Pero bueno, decimos un poco menos, pero estamos hablando de 2 millones de noviembre y de otro 1,5 millones más entre diciembre y enero en una campaña que tenemos poco stock. Y ya después, cuando nos enfocamos a la campaña nueva, fíjense que ya hay declaraciones de los exportadores. Nomás entre marzo y abril estamos hablando de casi 5 millones de toneladas. Entonces, ustedes vayan sumando factores. Un stock remanente que habíamos dicho entre 2-3 millones de toneladas. Un programa de embarques para marzo-abril súper picante. Y a eso le tenemos que agregar que la siembra vino con dudas, ¿no? Fíjense que hasta ahora, de hecho este es el avance, la bolsa ya dio por concluida la ventana óptima para la siembra del maíz temprano. Fíjense que estamos por debajo de otros años, ahora vamos a entrar acá a un mesetamiento, por así decirlo, hasta que después empieza a sembrar el maíz tardío. Entonces, acá estaríamos viendo que la cantidad de hectáreas sembradas de maíz temprano es menor a otros años, entonces, y con dudas sobre el clima, ¿no? Hay que ver cómo se termina desarrollando el clima, porque hay áreas en donde está muy bien, pero otras áreas en donde no. Entonces, estos tres factores, stock remanentes muy bajos, un embarque muy firme de la exportación y encima con dudas con las siembras por el clima, son componentes que hacen que hoy el precio siga sostenido y que no se espere una caída para adelante, ¿no? Al menos hasta los meses en donde empieza a ingresar más fuerte el maíz temprano, allá por marzo, abril, cuando se generalice el ingreso de la cosecha nueva, el maíz no debería tener motivo para bajar. Fíjense que
en el caso de las ventas por parte de los productores, hoy de la campaña 19-20 ya se vendió un 70%, ¿sí? Pero ya si pensamos en la campaña 2021 solamente hay vendido un 20%. Digo solamente, aunque en realidad fíjense que este año se ha vendido mucho anticipadamente, se ha vendido bastante a fin del año pasado, a mitad de este año, perdón. Pero lo que sí ha ocurrido es que este avance lo vimos a principio de año, cuando los precios habían empezado a subir y se detuvieron las ventas. A pesar de que hoy estamos teniendo muy buenos precios para el maíz nuevo, las ventas se frenaron más que nada por el riesgo climático. Y eso también lo vimos aplicado para la soja nueva. Entonces, los precios son atractivos, pero bueno, el tema del riesgo climático es una preocupación importante para no comprometer más mercadería de la que, digamos, no comprometer mercadería que no sabemos cuánto vamos a tener. Entonces, en lo que es el maíz, otra cuestión que me faltó comentarles es que en el caso del maíz tardío, acá ya tenemos otro panorama. ¿Por qué? Porque lo que veíamos recién, el tema de que el stock remanente de campaña es bajo, el tema de que los embarques de la exportación son altos. Fíjense que la exportación, bueno, acá no puedo volver para atrás. La exportación tiene muchas compras concentradas para los meses de marzo-abril, que son los del maíz temprano, pero no tan así por ahora para el maíz tardío. Eso después se va incrementando con el transcurso de los meses. Entonces, de alguna forma la firmeza la vemos mucho más para el maíz temprano que el tardío. Por eso ese gran diferencial que hoy ustedes ven entre lo que es el maíz abril y el maíz julio, porque el mercado dice, bueno, la firmeza la vemos en el temprano, se sembró menos maíz temprano, tenemos todo el resto por delante para lo que es el maíz que empieza a entrar a partir de junio-julio. Entonces el panorama podría pensarse un poco mejor para este maíz, aunque todavía falta sembrar y todavía tenemos toda la campaña por delante. Pero de alguna manera ese inverso que ustedes hoy ven entre lo que vale un maíz abril, marzo y un maíz junio-julio responde un poco a estas cuestiones. Y bueno, para ir terminando con el trigo, que es bueno el cultivo que nos estamos ahora con foco en lo que es la recolección, el trigo a nivel internacional, este año es un año en donde tuvimos un montón de cosas a nivel internacional y un montón de factores propios. Fíjense que en cada uno de los cultivos, en soja, lo que yo les decía es que la brecha cambiaria es donde más impacta. En maíz tenemos esta cuestión local de una exportación muy picante durante todo el año, y en el caso del trigo el problema de la sequía y cómo esto terminó impactando a las producciones más que nada del centro norte del país. Pero bueno, a nivel internacional también hay que mirarlo, porque recordemos que Argentina la mitad de las exportaciones las vende al resto del mundo. Este año es un año... fíjense que Argentina, nosotros siempre dividimos el trigo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el hemisferio sur está Argentina junto con Australia. Australia compite directamente con Argentina en las exportaciones. Piensen que el principal importador de trigo argentino es Brasil, pero todo el resto va a otros países como Indonesia, como países de Asia, que en los últimos años nos beneficiamos porque a Australia le fue mal por sequía, pero este año Australia vuelve al mercado. Entonces ya vamos a tener que ser más competitivos para poder exportar a todos estos destinos. Y después el mercado mira todo lo que pasa en el hemisferio norte, y acá a quién tenemos que mirar. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Y qué pasa en Rusia? Además de Europa, que son los principales jugadores en el mercado internacional. Y ya se está hablando de una siembra en el hemisferio norte con sequía, ¿sí? Entonces, todo esto hizo que los precios del trigo afuera subieran muchísimo, y esta suba se acopló a las subas propias que nosotros tuvimos en todo el año, justamente por este tema de la producción, ¿no? Nosotros arrancamos esta campaña proyectando más de 20 millones de toneladas. Fíjense la producción de la Bolsa de Buenos Aires, y hoy estamos hablando de 16,8, 16,5 para 16 millones de toneladas. Entonces,
acá está la duda, bueno, si hay lugar a mayores bajas o no, pero la realidad es que el trigo, bueno, empezó a cosecharse en el norte con rindes muy bajos. El mayor problema productivo estuvo en toda esta zona digamos, de Córdoba, muy seco, centro-norte del área agrícola, lo que es centro-norte de Santa Fe, centro-norte de Entre Ríos y todo lo que es el norte, son las zonas más castigadas. Todo lo que es el cultivo del sur está bien, que lo veíamos en el mapa antes de humedad. La pancita de Buenos Aires fue la única que se benefició con la lluvia y porque también venía con un buen perfil. Y bueno, la parte del sur de Buenos Aires es la zona donde en mayor cantidad también hay mucho trigo ahí. Entonces, podría esperarse una presión de cosecha cuando entre el trigo al sur y tal vez, pero si la hay va a durar muy poco. Este año el trigo tiene precios, si ustedes miran los valores, lo que vale el trigo hoy y lo que vale el trigo en enero, febrero y marzo, prácticamente no hay pase. Ustedes recuerden que otros años el precio en cosecha, en lo que es diciembre, enero, o a partir de noviembre, que son los meses más importantes para la cosecha, el precio tiende a bajar. Bueno, este año no, este año el precio se mantuvo, la exportación ha ido comprando a contramargen, los precios hoy, los 2.20 que vale el trigo, son precios de margen negativo para la exportación y lo mismo pasa para el maíz. Recién se empezó a ver una mejora en el margen de la industria de soja a partir de la última suba, pero solamente pensando en la campaña nueva. Y bueno, volviendo un poco al trigo, lo que pasó, que bueno, ustedes ya básicamente lo saben, es que se ha vendido mucho anticipadamente. Fíjense acá en el cuadro de hoy se lleva vendido un 34% de estos 16,8 millones de toneladas. Gran parte o casi todo esto lo tiene comprado a la exportación, pero fíjense que acá había avanzado mucho la venta ya por mayo y después se frenó, ¿no? Y acá básicamente el freno estuvo dado por la brecha y por más que nada la duda productiva, porque hay en muchos lugares hay que primero cosechar para ver cuánto realmente se termina levantando y poder cumplir primero todos los compromisos asumidos y después ver qué remanente queda. Pero la realidad es que el mercado de trigo en términos de precios hoy no está mostrando ningún pase. Como yo les decía antes, el precio del disponible vale prácticamente lo mismo que un trigo en febrero-marzo. Y de hecho el mercado está ofreciendo muchas condiciones a fijar mercadería con plazos largos que no son tan usuales, lo que está demostrando la necesidad por hacerse de mercadería y bueno, justamente esto de alguna manera se va a mantener, por lo cual no vemos que tampoco tenga demasiados factores para que baje. Y fíjense que cuando empezamos a analizar el balance de trigo, que esto de alguna manera es lo que le da el sustento a lo que les decía recién, de que probablemente el mercado se mantenga sostenido. Fíjense que partimos de un stock al inicio, todo lo que es el remanente de la 19-20 bajísimo. Tenemos una producción que incluso podría llegar a ser menor, a los 16,8. Y si yo le sumo todo lo que es consumo interno y exportación o potenciales exportaciones, el stock que vamos a tener pensando en el año que viene es bajo de nuevo. Entonces, de alguna forma, ahora ya tenemos los embarques que están por arrancar, los embarques de la nueva campaña. Fíjense que ya hay 2 millones de toneladas para diciembre. Y todo lo que queda por delante en el año, con un stock tan bajo, nos augura, bueno, un mercado que va a mantenerse en precios, y por eso es que hablábamos antes de esta alternativa de vender la mercadería a fijar sin tener un demasiado riesgo de que los precios terminen cayendo. Entonces, un poco para terminar con esto que veníamos charlando, si yo cierro acá y pongo mi cámara, a ver, permiso, así, ¿ahí se ve mi cámara? No. Así te podía, bueno, quería dejar de compartirles para que no se vea más la pantalla y pueda, no importa.
Bueno, la idea entonces, un poco con todo esto que les comentaba recién, es tener en cuenta de que este año fue un año de muchas cosas a tener en cuenta, que hoy el mercado todavía tiene mucho por delante. El tema climático, como ustedes ya saben, es un tema que va a ser clave. Y internamente el otro tema a seguir de cerca es justamente la incertidumbre cambiaria. Los precios, tanto desde el plano local como internacional, tienen factores para seguir subiendo. Como punto a considerar, bueno, ver qué pasa en Brasil, qué pasa en nuestro vecino cuando cosechen la soja ya por febrero y empiecen a sembrar el maíz tardío, para ver cómo termina afectando eso a nuestro maíz también de segunda, nuestro maíz tardío. Pero después todo lo que es mercado de disponible y todo lo que es el empalme de cosechas, y bueno, van a ser complicados para lograrlo. Así que bueno, esto de alguna forma sostiene a los precios y explica la firmeza que tenemos ahora. Daniela, Sí, perdón, ahí en la imagen tuya en pantalla hay un angulito, ahí podés arrastrar la imagen para poder tenerlo en tu cámara. acá decís vos. Ujú. Y del ángulo podés estirarlo para poder tener una mejor imagen tuya. Ahí estabas ahí. Ahí. Ahí, ahí se ve mejor. Exactamente. Ahí Ahí está. estamos. Un poco más también, Ahí estamos. Bueno, justo con la foto alusiva el avance de la campaña, de la cosecha, ahí está mejor, así se ve por lo menos. Yo no les veo las caras a ustedes, pero bueno, es raro esto de no poder tener la presencialidad para verlos. Pero bueno, ya como les decía recién, la idea, el mercado viene sostenido. Nosotros, la pregunta que había hecho al principio de hasta dónde llegarán los fundamentos alcistas, bueno, creemos que todavía hay, hay tela para cortar en todos los granos. Hay muchas cosas que, como ser la incertidumbre cambiaria, que eso no está por el momento con planes de que vaya a cambiar, pero ya desde lo que es lo propio de los granos hay muchas cuestiones dando vueltas. China sigue comprando, Brasil está en una campaña que arranca compleja como nosotros, y el clima, bueno, va a ser el centro de atención en este año. Como para sumar a ustedes, nosotros desde la parte de las recomendaciones creemos que este es un año para aquel que se anime a hacer algunas coberturas usando los mercados de futuros y opciones. Dan oportunidades interesantes. Son mercados en donde tal vez, si bien hoy todo lo que tenemos sobre la mesa nos estaría dando indicio de que el precio va a seguir subiendo, pero quizás uno podría tomar coberturas poniendo piso a las ventas en estos niveles y quedarse tranquilo para adelante. Alternativas que dicen, bueno, yo me pongo un piso a la venta de soja, un piso a la venta de maíz, y que a la vez permiten ganar si el mercado sigue subiendo, pero con la tranquilidad de que uno desde el lado productivo ya quedó cubierto y ha puesto pisos, ¿no? Porque básicamente siempre en el momento de las consultorías y de tomar decisiones uno mira el presupuesto, mira los valores objetivos y trata de ir tomando decisiones para quedarse tranquilo, y el mercado de futuros y de derivados da esas chances, ¿no? Esas herramientas. Entonces, a ser creativos en esas elecciones, y bueno, y que el mercado nos siga acompañando, pero también el clima, obviamente, que las subas vengan no por clima, sino por otras razones, como hemos tenido durante todo el año. No hay un problema en el mercado cuando querramos exportar. El problema es más nuestro, es más una incertidumbre climática y una incertidumbre cambiaria. La primera parte no te escuché, no sé si te referías a algún producto en particular. No. Lo que estoy hablando es que en base a lo que vos nos has estado contando, no hay Uh-huh. problema en la comercialización externa. En todo caso, las incertidumbres son climáticas y cambiarias y son para nosotros, para producir nosotros.
Sí, en realidad la incertidumbre climática la tenemos nosotros y la tiene en Brasil, que también está en el mismo momento que nosotros, y desde el plano de la incertidumbre cambiaria eso frena las ventas. Entonces, por eso en el caso de lo que yo les decía antes, la soja, hoy la soja disponible vale $340 contra $300 que vale la mayo. Hoy esa relación, ese inverso de $40 es altísimo, pero realmente hoy en día, si uno no tiene la necesidad de vender o de aplicar esos pesos en alguna otra cosa, el riesgo cambiario desincentiva a desprenderse de la mercadería. Entonces eso es un circuito que hace que el precio todavía siga siendo sostenido porque no aparece la oferta. Entonces, el tema cambiario, la situación económica siempre fue un factor en nuestro mercado importante. Más que nada en la soja. Por ahí, como yo les decía, en el caso del maíz, cuando el precio del maíz ha llegado a estos niveles, se han visto un poco más de ventas. Lo que pasa es que maíz no hay tanto disponible. Y ya pensando en la campaña nueva, el riesgo es más productivo, porque a lo mejor hoy el precio es muy atractivo, pero uno si ya ha tomado ventas y encima todos los pronósticos indican que va a ser un año complejo, y uno va por lo seguro y dice, no, prefiero más vale esperar y no vender, no arriesgarme a tener compromisos que después no pueda cumplir. Entonces ahí es donde entran en consideración estas herramientas que yo les decía del mercado a término, en donde uno puede poner un piso a la venta sin la necesidad de comprometer el físico, que ese es nuestro tema con el riesgo climático. Entonces, de alguna manera cubrimos precio, pero sin comprometer físico, y es una combinación que puede ser útil en un mercado climático como este año, ¿no? Pero piensen que el año Niña recién va a empezar, según el pronóstico que hoy estamos trabajando, ¿no? El año Niña recién empieza a pasar a un poco más neutral a partir de los meses de marzo, donde ya pasó todo el desarrollo. Le ponía mucha atención ahí cuando hablabas vos de China, que un poco cuando aparece la palabra China uno para las orejas, ¿no? Y la compra de maíz que decías, ¿no? Sí, y bueno, vos pensás, Johnny, que cuántos años hace que venimos hablando de China, Claro. porque este año China está comprando, pero hace 2 años atrás veníamos hablando de China por el tema de la guerra comercial. Y si se acuerdan de los Twitter de Trump y que salía a hablar China, salía a hablar Trump, bueno, el mercado fue un mercado de mucha volatilidad, pero sin ningún fundamento. Acá el fundamento fue la demanda y China, en diciembre se llegó a este acuerdo de fase 1, en el cual China se comprometió a comprar productos norteamericanos. Después China también ya pasó todo lo que era la gripe porcina, recuérdense que había bajado mucho la demanda por la gripe. Bueno, China está tratando de recomponer sus stocks de cerdo y en la medida que los recomponga va a necesitar alimentarlos, entonces está comprando granos de todo tipo, entre ellos la soja. Y en soja no hay duda de que China va a seguir comprando. El tema es, bueno, si va a seguir comprando a este ritmo o va a bajar un poco, porque ahora ustedes piensen que China normalmente va comprando a ciclo. ¿Qué hace? Cuando cosecha Estados Unidos, le compra a Estados Unidos. Cuando empieza a cosechar Brasil, en febrero, le empieza a comprar a Brasil, ¿no? Pero Brasil viene con stocks bajos también. Entonces, bueno, que China va a comprar soja no hay duda. Ahora, si China va a seguir comprando maíz o no, esa es la gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque realmente China no era un jugador. ¿Cuándo hablábamos de China comprando maíz? Antes no se mencionaba, se sabía que estaba como importador, pero no movía la aguja del mercado. Ahora, si pasa de 7 a 13 o a 20 millones de toneladas, y va a cambiar el panorama, como ya lo cambió, o incluso más, tanto para Estados Unidos como para nosotros, sí. ¿Incide en algún punto el cambio de ideología en Estados Unidos o las cuestiones productivas no van de la mano de todo esto? Y mira, lo que se está diciendo es que básicamente, bueno, con este nuevo gobierno va a ser un poco más amigable en cuanto a las relaciones internacionales. Se cree que el acuerdo de fase 1 ya está, de hecho, y el acuerdo que había hecho Trump era de una compra muy alta, entonces
no se cree que se vaya a volver atrás en ese acuerdo. Tal vez es lo que yo te decía antes, no sea tan agresivo el ritmo de compras. Creo que el ritmo de compras en el caso de la soja de China va a estar dado más por una demanda propia que por un tema político, como venía siendo hasta ahora. Y sí se cree que, bueno, que va a ser un poco más amigable el nuevo gobierno con los mercados internacionales, con los países emergentes, y que sí puede haber algún tipo de medidas, pero todo de alguna forma no vemos que por ahora vaya a cambiar en el plano agrícola algo esta nueva presidencia. De hecho, las primeras intenciones están apostando a una mayor área de soja en Estados Unidos para la campaña 21-22. Ya se está hablando de un cambio un aumento de soja en relación al maíz. Daniela, te agradecemos enormemente. Bueno, espero que no haya sido demasiado rápido en este poco tiempo. Fíjense que tuvimos que hablar de un montón de cosas. Ya les digo, este año fue un año realmente de sorpresa de todo tipo, y en lo que es el mercado de granos no se quedó atrás. Y bueno, a seguir, que recién arranca la campaña, y ya les digo, espero que sigamos teniendo buenos precios, no atados a un problema climático, sino a otras cuestiones. Así que bueno, aprovechemos las herramientas que nos da el mercado. Muchas gracias, Daniela, muy amable. Gracias a vos, gracias a todos, y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Daniela Reales, contadora pública, ha obtenido la maestría en finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, Universidad Nacional de Rosario. Es muy interesante. Siempre digo que este tipo de charlas sería muy bueno poder siempre tenerlas, la posibilidad de poder guardarlas, de poder tenerlas para reciclarlas, para rumiarlas, para volver otra vez a escuchar tanto concepto que se dispara constantemente, ¿no? Este es el segundo miércoles. Para el próximo miércoles queremos prometerles la presencia del economista Carlos Aggiaro. Y viene a hablar sobre un tema candente, importante, la economía argentina, y una pregunta casi filosófica, ¿no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Esta será la charla que tendremos con Carlos Aggiaro el próximo miércoles, pero no podemos no volver a destacar dos puntos que nos parecen importantes. El primero es el agradecimiento a Mayoco Cereales Sociedad Anónima por habernos brindado la oportunidad de tener a Daniela Reales, que, insisto, nos ha dado un panorama que uno creía podía ser más pesimista y sin embargo siempre tiene una decantación de optimismo, sobre todo cuando se hablan de los mercados internacionales. Y por otro lado, decirles que esta Expo Ganadera Victoria Nogoyá ya está teniendo, en base a las conexiones que ustedes tienen con nosotros y a lo que se está pensando y a lo que se está hablando, un éxito que será asegurado seguramente en el tiempo. Y agradecemos enormemente, insisto, la buena idea de poder unir la Sociedad Rural de Victoria y la Sociedad Rural de Nogoyá. Muchas gracias a todos, a un gran equipo de trabajo que les sigo quedando de ver el nombre de todos ellos, se los prometo para el próximo miércoles, para la charla de Carlos Aggiaro, porque hay mucha gente que trabaja durante muchas horas, muchos días previos, para que ustedes puedan tener esta calidad y esta fidelidad técnica que podemos gozar hoy con todos los conceptos. Gracias, ha sido un gusto, y el próximo miércoles nos encontraremos aquí para escuchar a el economista Carlos Aggiaro. Buenas noches.